Adrenocromo, el elixir de los demonios que se imponen como dioses y los Illuminati. El adrenocromo viene de la palabra adrenalina, el cual es un compuesto biológico humano que se activa cuando el humano está en una situación donde la vida está sometida a un terrible trauma, dolor, terror, angustia y sufrimiento máximo, o está a punto de morir de forma violenta. El cerebro envía una sustancia que se riega por todos los órganos vitales para que los músculos y los sentidos se agudicen, es decir, en esos instantes en el que una persona o animal se siente totalmente amenazado. La adrenalina que se produce hará que tengas, por así decirlo, superpoderes, pero es un efecto que desaparece tan pronto sientes que estás fuera de todo peligro. Sin embargo, el adrenocromo, como una sustancia que se produce en un cuerpo vivo, en un principio se pensó que era un mito, hasta que personas y testigos, con testimonios y evidencias, comenzaron a hacer público, con anécdotas donde a quienes les extraían esta sustancia que actúa como una droga, eran seres humanos sometidos, usados en rituales de culto satánico por parte de la élite de oscuridad y gente con emporios financieros, reyes, artistas, actores, cantantes, Vaticano, etc. De acuerdo a numerosas investigaciones independientes, no solo es real, sino que muchos en círculos de poder, como los Illuminati, son adictos a esta droga por sus poderosos efectos mágicos sobrenaturales. Esta droga tiene un precio muy alto, miles y miles de euros, por lo que su consumo solo es para aquellos que pueden pagarla. Pero, ¿de dónde viene? ¿Y cómo se extrae o se obtiene? El adrenocromo se sustrae mediante la sangre adrenalizada, es decir, que al sujeto, humano o animal, se le somete a estrés, tortura, sufrimiento máximo, que sienta miedo y dolor para que su cuerpo genere esta sustancia, antes de ser asesinado. Se extrae de la médula o en el cuello. Es aquí donde te dará una sensación familiar, y es que este tipo de extracción de sangre lo podemos encontrar en la cultura de los vampiros, tenido como algo de ficción, pero va mucho más allá, remontándose a historias de las monstruosidades de la nobleza, quienes depredan la sangre humana ayer y hoy de muchas formas, no solo sacrificios. Algunos casos célebres. Elizabeth Bathory, la notable condesa sangrienta, fue una mujer de la nobleza húngara del siglo XVII, la cual asesinó de forma sistemática a numerosas sirvientes, en su mayoría niñas, torturándolas y asesinándolas para beber su sangre. Su forma de obtener el líquido vital era que a sus víctimas las amarraba y colgaba de la cabeza para cortar su cuello o alguna extremidad mientras pendían desnudas y succionaba su sangre mientras gritaban por el dolor y el temor de lo que les pasaba. Entre otros casos podemos encontrar los sacrificios rituales que se hacían en civilizaciones de Mesoamérica y Sudamérica de humanos y animales, pues se había descubierto desde principios remotos que después de beber la sangre fresca adrenalizada saturada de una víctima aterrorizada, los participantes experimentaban un tipo de exaltación por la adrenalina, el cual puede incluir el incremento de los sentidos, alucinaciones, así como sentidos de euforia, algunas veces con varios efectos de naturaleza sobrenatural. El timing, o tiempo perfecto, es un término para determinar el momento exacto en que la víctima debe ser asesinada para que la adrenalina llegue a su punto máximo. La metodología fue implementada por los falsos dioses desde tiempos bíblicos ancestrales, con los sacrificios exigidos como se describen en el Antiguo Testamento, con increíble derramamiento de sangre que se ha continuado a través de sociedades secretas, escuelas antiguas de culto, así como círculos satánicos. ¿No se han preguntado por qué en la misa católica se bebe la sangre de Cristo en un cáliz? El investigador inglés David Icke, en una de sus conferencias, dice lo siguiente: estas entidades se alimentan de la energía humana, y el momento preciso donde estos entes lo hacen es durante un ritual de sacrificio. Los linajes y los satanistas tienen en común el beber sangre cuando el sacrificio, la víctima, alcanza el punto máximo del terror durante el ritual. Así, la adrenalina viaja por la sangre que al ser consumida por estas personas les da un arranque de energía. Sin embargo, a otro nivel,
también está adherida la entidad o demonio, que también se alimenta de la energía que proviene del terror y el miedo. La mayoría de los sacrificios satánicos incluyen el consumo de sangre y posiblemente incluso partes del cuerpo humano. En los casos más pervertidos, estos grupos tienen especial predilección por la sangre de los niños, pues dicen que es un adrenocromo mucho más potente y es una de las razones por las que la élite de las altas esferas del poder y reconocimiento mundial beben la sangre de infantes frecuentemente por su efecto rejuvenecedor, que además les prolonga la vida, tal vez la vida que le roban a los niños. En una entrevista, el exoficial de la CIA, Robert David Steele, dice lo siguiente: resulta que beber sangre de niños es un agente antiedad. Esto realmente es un acto muy repulsivo de seres enfermos sin alma ni espíritu, pero es un hecho químico, es decir, al beber sangre adrenalizada de un niño, lo que quiere decir es que el niño es aterrorizado, no solo con sodomía y brutal abuso sexual, sino con extrema tortura y otras componentes de rituales satánicos. Al adrenalizar la sangre del niño antes de matarlo y bebe su sangre, esta tendrá doble efecto para rejuvenecer como dispositivo antiedad. También se puede almacenar en la médula espinal del infante, por lo que los niños son asesinados por su médula espinal. Como medio antiedad para la élite, yo no estoy inventando estas cosas, ha pasado durante toda la historia. Esto no es nuevo, solo que estuvo bien oculto bajo las diferentes órdenes, cultos y sectas secretas. Esto explica que adrenocromo es sangre adrenalizada, la cual es usada para diversos efectos por quienes la ingieren. Otro testimonio sobre el uso del adrenocromo es el oficial de la Armada de los Estados Unidos, Joaquin Hagopain, quien dice lo siguiente: cualquier animal o humano que es torturado al momento de su muerte produce el adrenocromo, que es una droga suprema de mucho poder. Estas personas se vuelven adictas, además por la horda de fuerzas demoníacas interdimensionales que están presentes para ayudarles a cumplir sus pactos. La élite incrementa éxito, riqueza y poder, por lo cual ellos creen que les resulta beneficioso. Muchos sobrevivientes han atestiguado sobre el sexo satánico involucrado en el consumo ritualístico de la sangre adrenalizada. Mucha de esta información es perfectamente comprobable a nivel científico. Una fuente en la cual pueden buscar más información es el libro del investigador Kurt Baker, Canibalismo, succión de sangre y adeptos satanistas de alto nivel. En su libro expone que miembros de cultos bien organizados abducen sistemáticamente a niños y jóvenes, los torturan con mucha crueldad para adrenalizar su sangre, para almacenarla y beberla. También expone una red de tráfico y almacenadores profesionales de sangre adrenocromo para vender. Un caso muy conocido fue el de la cantante Keisha, quien en sus presentaciones simulaba beber sangre durante sus conciertos frente a miles de personas, lo cual más tarde declaró que era la compañía discográfica la que la obligaba a hacer esto. El adrenocromo es la droga de los Illuminati. Técnicamente, este compuesto fue mencionado primero como una droga recreacional expuesto por el satanista Hunter S. Thompson en su libro Miedo y exceso en Las Vegas, donde expone que un tipo excéntrico no tenía cómo pagarle, por lo que le dio un compuesto en un recipiente que mencionó como adrenocromo con las indicaciones y sus efectos. De acuerdo con el investigador Fritz Springmeier, una víctima humana solo produce alrededor de 10 centímetros cúbicos de adrenocromo, por lo que su venta alcanza precios exorbitantes en el mercado negro o en su defecto en la Deep Web. Otra pista sobre los efectos del adrenocromo fue dada por el escritor inglés Anthony Burgess en su libro y adaptación más tarde de la película bajo el título La naranja mecánica, y llama a esta sustancia Drink Chrome. También el emblemático Stanley Kubrick decidió después hacer una película sobre el adrenocromo. Esto lo podemos ver claramente en escritos como la Biblia, donde se pide realizar sacrificios con animales, así como holocaustos en nombre de Dios, también descritos en el Islam, la Torá, etc. Son los mismos rituales Anunnaki que practicaban los mayas, los aztecas, los incas y un sinfín de culturas.
pues esta sustancia no solo alimenta a aquellos que lo consumen, sino también a seres de otros planos astrales, entidades interdimensionales y entes demoníacos de mucha maldad y oscuridad.